yo para defenderlo. ¿Te das cuenta? Olvídate de eso. ¿Cómo pretendes que me olvide? La única explicación para lo que hizo es que sigue enamorada de ese infeliz. Y si así fuera, ¿qué puedes hacer? Le propuse matrimonio. Pero no te aceptó. Tampoco me rechazó. Me dijo que le diera tiempo. Y ahora me va a ofender volviendo con él. ¿Te interesa la carta de tu padre, sí o no? Claro que sí me interesa. Entonces ya arreglé lo siguiente. Contraté a 4 gañanes para que hoy en la noche asalten a Bautista y se la quiten. Siempre y cuando la lleve con él. Claro que yo estaré con ellos. Está bien. Pero hay que hacer que Bautista salga de la casa. Lo mando a cualquier encargo. ¿Cómo que encargo? El que sea. Pero debe ser de noche para aprovechar la oscuridad. A esa hora hay menos gente en las calles. Está bien, lo mandaré a la botica por unas sales digestivas. De noche la botica está cerrada. Que despierte al boticario. ¿Cuál es el problema? El único problema es que estás demasiado alterado. Sí, tienes razón. Pero me subleva la actitud de Mónica. Está resultando tan mentirosa como su hermana. Pero ¿sabes qué? Nunca. Jamás permitiré que regrese con ese desgraciado. ¿Cuánto tiempo más me va a tener esperando? Ya te dije que está ocupado. Mira, ahí viene. ¿Dónde está Susana? Ah, para eso viniste. Serafín me contó todo. Y quiero que le diga que se regrese inmediatamente a la casa. ¿Y quién eres tú para mandarle a ella? Tengo el permiso del señor Juan para cuidarla. No me digas que te has enamorado de mi chamaca. Ella no es su chamaca. Cuidado con ponerte al brinco conmigo. No me gusta que los pelados me falten al respeto. Si no quiere que le falte, dígale a Susana que Y venga. tampoco me cuadra que me den órdenes. Quiero que la llame. Saque esta basura de aquí. Usted es un infeliz, un desgraciado, un ladrón. Juan no lo va a permitir. No pasa nada, no pasa nada. Es un chamaco que, pues, está enamorado de una de mis niñas. Tócanos algo. Señor, a lo mejor sí es cierto que Juan del Diablo se va a enojar. ¿Yo qué culpa tengo? Si ella se quedó fue por su voluntad. Y en cuanto venga lo aclararemos. Siempre y cuando no esté en la cárcel. ¿No me dijiste que había unos guardias afuera de su casa? ¿Y para cuándo es? Hoy a la noche. Doña Sofía va a mandarlo a casa de don Noel. ¿Dijo la hora? No. Por eso tenemos que estar prevenidos. Cuando empiece a oscurecer, tú te vas a donde los Alcázar. En cuanto Bautista salga, te vas tras él. Nosotros lo vamos a esperar más adelante, para agarrarlo entre los dos bandos. ¿Está bien? Hay que darle un buen golpe para que se desmaye y podamos esculcarlo. Yo me encargo. Le voy a dar un bastonazo para que no se le quite el dolor de cabeza hasta el día en que se muere el desgraciado. Solo que no debe darse cuenta que fuimos nosotros. ¿Y qué nos vamos a disfrazar? Por lo menos cubrirnos la cara. ¿Y por qué? Hay que proteger a Cajiga. Si Bautista nos ve, puede pensar que él nos habló de la carta. Y si lo mata antes de que me la dé, todo habrá sido inútil. Bueno. Entonces tú y Pedro me buscan en la tarde en mi casa. ¿Está bien? ¿Está todo claro? Nos vemos. ¿Y ahora tú de qué te ríes? Se me hace que voy a tener novia. ¿Quién? Mechita. ¿La muchacha de la señora Mónica? Esa mera. Pero si estuvo trabajando en una de las casas de Cajiga. ¿Y eso qué? Juanita, Sí, señora. ¿alguien preguntó por mí? No, nadie. ¿Dónde está tu tío? Se fue a Campo Real. ¿A Campo Real? ¿Y por qué? ¿Quién se lo ordenó? Es que se mortificó mucho con lo que le hizo la señora Mónica. Quiero que alguien vaya inmediatamente por él. Y le diga que se regrese enseguida. Tiene que estar aquí hoy mismo. Sí, señora.
cómo se les ocurrió esa locura. Yo no sé si fue idea de ella o de Serafín. Bueno, ¿y cómo se enteraron de la carta? A lo mejor Serafín oyó a alguien hablar de eso. O a usted o al señor Juan. Vaya que son un par de tontos los dos. Si Juan ya lo tenía arreglado todo. ¿A qué crees? Esa insensata de Azucena decidió irse con Guadalupe Cajiga a cambio de la carta de tu padre. Sí, ya estoy enterada. Sofía estuvo aquí y me lo platicó. ¿Y qué hiciste? ¿Encarcelaste a Juan? No, ¿Por qué? porque Mónica dijo que ella le abrió la puerta. ¿Y es verdad? Lo dudo, pero evidentemente quiere protegerlo. ¿Crees que todavía lo quiere? Si lo quisiera, no se habría comprometido con Andrés de Alcázar. ¿Quién te lo dijo? Él mismo. Y también me dijo que nunca estuvo de acuerdo con la decisión de su madre de casarlo con tu hija. Y que por supuesto no va a aceptar. Por lo tanto, quiero pedir tu autorización para cortejar a Mariana. ¿Tú? No es por el dinero de mi hermano, sino que le he tomado afecto. Pero es que... ¿No quieres? No fue suficiente la explicación que les di. ¿No confías en mí? No es eso. Sino que ella ¿Qué cosa? se ha enamorado de otro. ¿Otro? ¿Quién? Juan del Diablo. No derrumben nuestros sueños, ni se atreva a separarnos.